¿Cuáles son las películas prohibidas más controvertidas de los años 70? La década de 1970 no solo fue música disco, pantalones acampanados y ciencia ficción alucinada. Fue también la era en que la animación cruzó una línea que ni los gobiernos, ni los estudios, ni los padres estaban preparados para tolerar. Mientras el mundo celebraba la inocencia de Mickey Mouse y los sábados por la mañana azucarados, algunos cineastas comenzaron a usar el dibujo como arma, y lo que crearon fue tan perturbador que fue prohibido, censurado o directamente enterrado. Hoy la sacamos a la luz. 10 películas que convirtieron la animación en algo peligroso, que desafiaron la moral de su tiempo y que aún hoy hacen temblar a quienes las descubren. Número 10. Coonskin, 1975. El thriller racial animado de Ralph Bakshi fue tan provocador que múltiples organizaciones intentaron boicotear su estreno. Coonskin no era solo una sátira, era un ataque directo al racismo institucionalizado en Estados Unidos, al estereotipo racial en los medios y al cinismo de la cultura dominante. La historia seguía a 3 personajes negros que intentaban sobrevivir en las calles de Harlem, retratadas con una animación surrealista que combinaba caricatura grotesca, metraje en vivo y una estética underground que incomodaba tanto como fascinaba. Los estereotipos eran tan exagerados que parecían sacados directamente de los dibujos animados racistas del siglo XX, y esa era la intención. Bakshi no se burlaba de la cultura negra, se burlaba de cómo los medios la retrataban. Pero esa distinción no fue entendida por todos. El título por sí solo generó protestas antes del estreno. El Congreso de Igualdad Racial, CORE, organizó piquetes frente a los cines, calificando la película de racista y exigiendo su retirada. En algunas ciudades, los cines simplemente la prohibieron. En otras, la violencia de las multitudes obligó a retirarla del cartel. Paramount abandonó la distribución de la película tras las primeras proyecciones. Los críticos estaban divididos. Algunos la elogiaron como una obra maestra incómoda, otros la consideraron ofensiva e imperdonable. La película fue sepultada por la controversia, pero décadas después fue reevaluada como una pieza clave del cine político de animación, una que se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar. Hoy, Coonskin es considerada una obra de culto, pero en 1975 fue simplemente demasiado peligrosa para ser aceptada. Número 9. The Nine Lives of Fritz the Cat, 1974. Fritz the Casanova. Si Fritz el gato abrió las puertas de la animación para adultos, su secuela las destrozó a patadas, y con consecuencias. The Nine Lives of Fritz the Cat fue lanzada en 1974 como continuación del escandaloso éxito original. Pero esta vez, Robert Crumb, el creador del personaje, no solo no participó, sino que había manifestado públicamente su desprecio por la primera película. De hecho, mató a Fritz en sus propios cómics, harto de cómo el cine había explotado su creación. La secuela ignoró todo eso, tomó a Fritz y lo arrojó a una serie de fantasías alucinantes. Soldado nazi, terrorista, narcotraficante interplanetario. Cada vida de Fritz era más caótica, sexual, violenta y delirante que la anterior. La animación era tosca, los diálogos absurdos y el mensaje casi inexistente. Donde la primera entrega tenía sátira política y crítica social, la secuela parecía solo interesada en provocar por provocar. El resultado fue una película con clasificación X, prohibida en Australia y fuertemente censurada en otros países. Las escenas de sexo, racismo, guerra y drogas eran tan constantes que muchos teatros se negaron a proyectarla. Incluso los fans del primer film la consideraron excesiva. Los críticos la describieron como vulgar, incoherente y sin alma. Aún así, generó ganancias gracias a la curiosidad y al escándalo que arrastraba. The Nine Lives of Fritz the Cat fue vista como un paso demasiado lejos, incluso para los estándares del cine underground. Y aunque hoy se la recuerda, no es con admiración. Su legado es más infame que influyente. Número 8. Tarzan, Shame of the Jungle, 1975. ¿Qué pasaría si tomaras a Tarzán, le quitaras el heroísmo, la ropa y la dignidad, y lo convirtieras en el protagonista de una pesadilla animada erótica? Eso fue exactamente lo que hicieron los creadores de Tarzan, Shame of the Jungle, una película franco-belga que llevó la parodia al límite y más allá. Originalmente titulada Tarzan, la Jonte de la Jungle,
La película presentaba a un héroe patético que debía rescatar a su novia de un ejército de soldados mutantes con forma de esperma. Todo esto en medio de secuencias surrealistas, humor sexual grotesco y animación cruda y ofensiva por diseño. La versión doblada al inglés contó con las voces de John Belushi y Bill Murray en unas de sus primeras apariciones, pero ni siquiera su talento cómico pudo salvar a la película del escándalo. El patrimonio de Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán, demandó a los realizadores por difamar al personaje. Como resultado, el título fue cambiado a Shame of the Jungle para su distribución internacional. La película fue prohibida en el Reino Unido y retirada de numerosos cines en Estados Unidos después de que el público se quejara masivamente de su contenido. Los críticos la describieron como pueril, repulsiva y sin gracia. Y sin embargo, Shame of the Jungle desarrolló con los años un pequeño pero fervoroso culto entre fanáticos de la animación experimental y del cine que rompe tabúes. Para muchos, fue una parodia tan extrema que se volvió arte por accidente. Lo que es innegable es que en los años 70, Tarzán cruzó una línea que ni siquiera Fritz el Gato se atrevió a tocar. Número 7. Down and Dirty Dog, 1974. Gladly, but you'll get nothing from us until you're dead. Si pensabas que Fritz el Gato había empujado los límites, Down and Dirty Dog directamente los pisoteó y los arrojó al inodoro. Producida por Roger Corman y su compañía New World Pictures, esta película pretendía subirse a la ola del cine animado para adultos, pero lo hizo sin frenos, sin sutileza y sin sentido de responsabilidad. Era una mezcla salvaje de humor escatológico, drogas, sexo y una visión alucinada del vacío existencial. La trama, si puede llamarse así, sigue a un aburrido agente de seguros que se embarca en un viaje psicodélico junto a un pato parlante. A lo largo del camino se cruzan con prostitutas, drogadictos, caricaturas racistas y mujeres animadas en situaciones explícitas. Las escenas eran tan gráficas, tan absurdas, que incluso los cines para adultos dudaron en proyectarla. La película fue prohibida en varios países. En otros, simplemente no encontró distribución porque nadie quería asociarse con ella. En Estados Unidos, fue rechazada por múltiples cadenas. Algunos teatros que sí la aceptaron fueron blanco de protestas. No faltaron las cartas a los periódicos, las quejas en televisión y los rumores sobre su contenido. La crítica fue unánime. La tacharon de basura ofensiva, nauseabunda y sin ningún tipo de mérito artístico. Sin embargo, Down and Dirty Dog encontró una audiencia pequeña pero leal en los márgenes del cine underground. Para algunos, era tan mala que se volvía fascinante. Para otros, era un testimonio extremo de lo que sucedía cuando la libertad creativa se usaba solo para escandalizar. Hoy, pocos se atreven a defenderla. Pero nadie niega que fue una de las películas más prohibidas, odiadas y viscerales que haya conocido la animación. Número 6. Once Upon a Girl, 1976. ¿Y si Mamá Ganso fuera acusada de corrupción moral por contar cuentos de hadas inapropiados? Esa es la premisa de Once Upon a Girl, una película animada para adultos que transformó los clásicos infantiles en fábulas pornográficas. El marco de la historia es un juicio ficticio, donde Mamá Ganso debe defenderse, mientras se presentan versiones gráficas de cuentos como Cenicienta, Jack y las habichuelas mágicas y Caperucita Roja. Pero estas no son simples parodias, son historias con sexo explícito animado, chistes subidos de tono y una animación tosca que solo hace que todo se vea aún más prohibido. Lo más perturbador es que parte del equipo de animadores había trabajado para Hanna-Barbera y otros estudios familiares. Usaron seudónimos para no arruinar sus carreras, pero su experiencia técnica está ahí, escondida entre escenas que harían sonrojar a cualquier censor. Fue prohibida en varios estados de Estados Unidos desde el momento en que se intentó estrenar. Incluso muchos cines para adultos se negaron a proyectarla. El filme desapareció casi por completo, sobreviviendo apenas en cintas VHS pirateadas que circulaban de mano en mano como contrabando audiovisual. Durante años fue una leyenda urbana. ¿Realmente existía una película de cuentos infantiles convertida en animación porno? Sí. Y lo peor, o lo mejor, es que no tenía intención de ser artística. Solo quería ver hasta dónde podía llegar antes de ser arrestada. Hoy es una rareza buscada por coleccionistas. Pero en 1976, Once Upon a Girl fue considerada un atentado directo contra la moral pública. Número 5. Fantastic Planet,
1973. No hay sexo, no hay violencia gráfica, no hay groserías. Y sin embargo, Fantastic Planet fue prohibida, vetada y perseguida como si fuera una amenaza para la estabilidad política mundial. Dirigida por René Laloux, esta película franco-checa es una odisea de ciencia ficción que se desarrolla en un planeta gobernado por gigantes azules, los Dracs, que esclavizan a pequeños humanos, los OMS. Lo que parece una fantasía onírica se revela rápidamente como una feroz alegoría sobre el totalitarismo, la opresión, el colonialismo y la deshumanización. La animación es hipnótica, hecha con recortes ilustrados a mano que flotan en paisajes surrealistas. La música, perturbadora. El mensaje, explosivo. Fue prohibida en varios países del bloque del Este, donde se interpretó como una crítica directa a los regímenes comunistas. En Occidente, algunos sectores conservadores la denunciaron como propaganda anarquista camuflada en dibujos. Las autoridades temían que su historia de rebelión de los oprimidos inspirara activismo político, especialmente entre los jóvenes. Los críticos no sabían cómo clasificarla. ¿Era una película infantil demasiado adulta? ¿Una obra política disfrazada de ciencia ficción? Ganó el premio especial del jurado en Cannes, pero su distribución fue limitada y plagada de obstáculos. Hoy es considerada una obra maestra, pero en los años 70, Fantastic Planet fue una película peligrosa, no por lo que mostraba, sino por lo que decía en voz baja. Número 4. 1001 noches, 1974. Cuando el legendario Osamu Tezuka, creador de Astro Boy, decidió explorar la sexualidad humana con animación psicodélica, el resultado fue una explosión cultural y un escándalo internacional. A Thousand and One Nights fue la primera entrega de la trilogía Animerama, y no tenía nada que ver con la imagen inocente del manga que Tezuka había cultivado hasta entonces. Era una epopeya erótica animada que combinaba sensualidad, sátira social y secuencias lisérgicas en un paquete completamente fuera de control. La historia reimaginaba el clásico de las 1001 noches como un viaje lleno de orgías, esclavitud, luchas de poder, magia, psicodelia y crítica política. Todo narrado con una estética que cambiaba de estilo constantemente, desde lo caricaturesco hasta lo surrealista. Fue la película más cara en la historia de la animación japonesa en su momento, y también una de las más controvertidas. Aunque fue recibida con entusiasmo en Japón por el público adulto, su distribución internacional fue un desastre. Las autoridades de países como Corea del Sur, Indonesia y varios estados del Golfo Pérsico la prohibieron completamente. En Europa fue censurada. En Estados Unidos se proyectó en muy pocos cines, bajo clasificación X y rodeada de polémica. El problema no era solo el contenido sexual, era la sensación de que esta película ponía en duda todos los valores tradicionales del rol del hombre, la mujer, la religión, el poder y el deseo. Y eso, en plena Guerra Fría, era imperdonable. Hoy es considerada una joya experimental que allanó el camino para el anime adulto. Pero en 1974, A Thousand and One Nights fue vista como una amenaza directa al orden moral establecido. Número 3. Belladonna of Sadness, 1973. Pocas películas han sido tan hermosas y tan devastadoramente perturbadoras como Belladonna of Sadness, y ninguna fue tan violentamente censurada por eso mismo. Esta película japonesa, dirigida por Eiichi Yamamoto y producida por Osamu Tezuka, es una historia de abuso, brujería y venganza femenina, contada con una animación que parece pintura en movimiento. Cada escena es una obra de arte y una herida. La protagonista, Jan, es violada en grupo la noche de su boda por los señores feudales. Humillada, comienza un pacto con el diablo que le otorga poder, pero también la condena. Lo que sigue es una alegoría intensa sobre la represión sexual, la lucha femenina, la violencia estructural y el precio de la libertad. La animación mezcla acuarelas, ilustraciones inmóviles, explosiones visuales y secuencias psicodélicas que no tienen parangón. Pero también incluye imágenes sexuales explícitas, metáforas visuales desgarradoras y una narrativa cruda que destruyó cualquier posibilidad de éxito comercial en su época. La película fue prohibida en múltiples países, incluido Estados Unidos, y durante años fue imposible de conseguir incluso en Japón. El público no sabía cómo recibirla. Los censores no sabían cómo clasificarla. No era pornográfica, no era educativa.
Era algo que nadie había visto nunca antes, y que muchos decidieron que no debía verse nunca más. Fue un fracaso absoluto en taquilla. La distribuidora Mushi Production quebró poco después, y Belladonna of Sadness desapareció, hasta que, décadas más tarde, fue restaurada y redescubierta por cinéfilos de todo el mundo. Hoy es un símbolo de resistencia, de arte que no pide permiso y de belleza en medio del horror. Pero en 1973 era demasiado radical para sobrevivir. Número 2. Allegro non troppo, 1976. Muchos han oído hablar de fantasía de Disney, pero pocos conocen Allegro non troppo, su versión oscura, crítica y profundamente italiana. Creada por Bruno Bozzetto, esta película es una colección de 6 segmentos animados, cada uno basado en una obra musical clásica, pero en lugar de magia e inocencia, ofrece sátira, existencialismo y una crítica feroz al capitalismo, al militarismo y a la alienación moderna. Un ejemplo, al ritmo de Bolero de Ravel, se muestra la evolución de la vida en la Tierra desde una botella de refresco abandonada hasta la creación del hombre, y luego su autodestrucción. Otro segmento muestra a una criatura solitaria en un mundo de concreto, atrapada por el progreso que la aplasta. Cada pieza es una reflexión amarga sobre la humanidad, el ego, el consumo, la pérdida de identidad. Aunque la animación era brillante y la música impecable, la película fue censurada en varios países por considerarse anticristiana, antipatriótica o simplemente demasiado deprimente para el público general. Bozzetto fue acusado de insultar los valores culturales de Europa, especialmente por su representación crítica del catolicismo y del autoritarismo. En Estados Unidos se la consideró una burla de fantasía, y Disney se negó a permitir cualquier asociación comercial. Las proyecciones fueron limitadas, y muchos críticos la ignoraron deliberadamente. Pero quienes la vieron, no la olvidaron. Allegro non troppo no fue prohibida por sexo o violencia, sino por decir una verdad incómoda, que la civilización misma puede ser una cárcel disfrazada de música clásica. Número 1. Coonskin, 1975. Y llegamos a la cima, la película animada más temida, censurada y perseguida de toda la década. Coonskin, dirigida por Ralph Bakshi, fue una bomba racial disfrazada de caricatura. Era una mezcla salvaje de animación y acción real que se burlaba de todo: racismo, estereotipos, religión, crimen, política, sin filtro y sin miedo. La historia sigue a 3 personajes afroamericanos, Brother Rabbit, Bear y Preacher Fox, que intentan sobrevivir en un Harlem dominado por mafias, policías corruptos y mentiras. Pero cada escena es una metáfora. Todo es sátira ácida y violencia simbólica. Los blancos son monstruos grotescos. Los personajes negros están dibujados con rasgos exagerados. Los curas son mafiosos. Las monjas empuñan armas. Y la policía canta gospel mientras asesina. El mensaje era claro. El sueño americano es una farsa para los marginados. Y Bakshi no tuvo reparos en mostrarlo con rabia, sarcasmo y crudeza visual. Antes del estreno, organizaciones como CORE acusaron a la película de racista, sin haberla visto. Hubo protestas, amenazas y boicots. Paramount se retiró. Varias ciudades la prohibieron. Y Coonskin desapareció de los cines casi al instante. Durante años fue considerada una película maldita. Pero el tiempo le dio la razón. Hoy se reconoce como una crítica poderosa al sistema, no por odio, sino por frustración. No era racismo, era una denuncia brutal del racismo. Bakshi lo arriesgó todo, y aunque lo callaron durante décadas, su película sigue viva, incómoda, cruda y más relevante que nunca.